Entonces, ¿qué es la regresión lineal múltiple? Entonces acá, en lugar de tener una variable predictora o regresora, tenemos dos o más. Entonces queremos estudiar la relación entre la variable respuesta, que es y, y dos o más variables aleatorias. Este es el modelo escrito de forma lineal, no matricial, que entonces es y sub i es igual a beta 0, seguimos teniendo un intercepto, más beta 1, xi 1, o sea, x1 es la primera variable regresora, más beta 2, xi 2, segunda variable regresora, y así hasta k variables regresoras, más el error aleatorio. Nuevamente, el error aleatorio distribuye i de normal con media cero y varianza constante para todo i con i desde 1 hasta n. Entonces, acá es un poquito más difícil visualizar los datos. No sé si se acuerdan que hacíamos un gráfico de dispersión. Acá es un poquito más difícil porque por cada variable que ingresemos al modelo es una dimensión nueva. Entonces, ya a partir de la tercera variable ya eso es inimaginable para nosotros. Entonces, y es la variable respuesta en la observación i, x y k es la observación i de la variable k, y pues los betas son los parámetros que acompañan las variables. Entonces tenemos k variables regresoras y p igual a k más 1 parámetros. ¿Por qué k más 1? Por el beta 0. Como ese beta 0 no tiene ninguna x, entonces por eso es k más 1. Entonces, un truquito que me servía a mí como para recordar esto es la K, se parece un poquito a la X, entonces la K es el número de X en el modelo, y pues P es la letra inicial de parámetros, entonces recuérdense que los parámetros son los betas, entonces por eso es K más 1. Bueno, entonces acá como ya tenemos muchas variables, ingresa una matriz que se llama la matriz de varianzas y covarianzas, que nos habla del grado de variación conjunta entre dos variables. Entonces, esta diagonal principal, bueno, la matriz es una matriz cuadrada, simétrica respecto a su diagonal principal. ¿Por qué? Porque es que digamos acá tenemos x1, x2 y lo mismo acá, x1 y x2. Entonces, este sigma 1, 1 es la variación conjunta entre x1 y x1, que eso es sigma cuadrado, ¿cierto? Y acá tenemos en esta segunda posición la variación conjunta entre x1 y x2. Pero si yo la veo por acá, es lo mismo, la variación conjunta entre x2 y x1. Entonces, es una matriz simétrica cuadrada y los elementos de la diagonal principal son las varianzas de las variables aleatorias. Y ahora vamos a ver la forma matricial del modelo. Claro, si yo tengo muchas variables, entonces se me hace muy largo escribir el modelo. Por eso lo podemos escribir de una forma matricial. Entonces, por un lado tenemos las y, que son de dimensión n por 1, que tengo n observaciones, que son iguales a esta matriz de acá, se llama la matriz de diseño o matriz de observaciones. Entonces, ¿por qué tiene unos en la primera columna? Porque esta matriz de diseño la estoy multiplicando con un vector de betas. Entonces, este 1 es para que el beta 0 me ingrese también al modelo. Listo, acuérdense que el beta 0 es sólido. Entonces, esta es la matriz de diseño de dimensión n por p. Entonces, acuérdense que tenemos para abajo el número de filas n observaciones y tenemos las k variables aleatorias más 1, o sea, p. Entonces, n por p. Tenemos el vector de parámetros, que es beta 0, beta 1 y así hasta beta k, que es entonces p por 1, porque tenemos los k parámetros más 1, eso es p, entonces p por 1. Y más el error aleatorio, que son n errores aleatorios, 1 por cada observación. Entonces, eso también lo podemos escribir como
como esta y de acá que tiene una rayita abajo es igual a esta x rara con una cosita acá al lado, que es la matriz de diseño, por el vector de betas, que en este caso lo que queremos estimar es este vector de betas, más el vector de errores aleatorios, donde, acá me faltó una rayita acá, donde el vector de errores aleatorios distribuye normal con medidas, perdón, distribuye normal multivariado con vector, con matriz de medidas, perdón, vector de medidas n por 1, coma, sigma cuadrado por la identidad n por n. Acá no ponemos id porque por eso decimos que distribuye normal multivariado. Listo, entonces como les decía, lo que nos interesa acá es estimar betas. Entonces acá utilizamos el método de mínimos cuadrados, que se hace de la misma forma, queremos minimizar el error. Entonces, si nosotros de esta ecuación de acá, de esta amarillita, despejamos el error, nos queda y menos beta 0, menos beta 1 por x y 1, y así hasta beta k, x y k al cuadrado. Entonces queremos encontrar los valores de beta que minimicen estos errores al cuadrado. O es lo mismo que verlo a este lado matricialmente como el vector de observaciones menos la matriz de diseño por el vector de betas transpuesto por la matriz de observaciones menos la matriz de diseños por el vector de parámetros. La estimación es este beta gorrito que tenemos acá, que es la matriz de diseño transpuesta por la matriz de diseño, todo esto inverso por la matriz de diseño transpuesta por el vector de observaciones y. Entonces, acá también hacemos queremos estimar la significancia de los parámetros. Se hace de la misma forma como lo hacíamos en regresión lineal simple. Entonces, primero planteamos unas pruebas de hipótesis. Nuestra hipótesis nula es que beta j, con j desde 0 hasta k, o sea, esto lo hacemos para todos los parámetros del vector de parámetros, valga la redundancia. Entonces, nuestra hipótesis nula es que beta j es igual a 0. Y la hipótesis alternativa es que beta j es diferente de 0. El estadístico de prueba sigue siendo un T0, que es beta j estimado, sobre el error estándar de beta j, que bajo H0 distribuye como una T con n menos p grados de libertad. Esto es lo que cambia. En regresión lineal simple, acuérdense que era T de n menos 2. Acá es n menos p, el número de parámetros. Que de hecho era lo mismo en regresión lineal simple, sino que como siempre teníamos solo dos parámetros, beta 0 y beta 1, entonces se estandariza a decir que es 2. Y la decisión es que se rechaza la hipótesis nula si el valor absoluto de este T0 es mayor a un T de alfa medios, n menos P, con un alfa de significancia. O se rechaza si el valor P, que es la probabilidad de que este T0 sea menor a ese T de alfa medios, n menos P, es pequeño. Que esta es la definición del valor P. Entonces, si ese valor P es pequeño, también rechaza la hipótesis nula. Y por último, la interpretación. Entonces, nuevamente, beta 0 es el niño raro. Entonces, para que beta 0 sea interpretable, tiene que ser significativo. Listo, tiene que cumplir esta primera condición. Pero además de eso, en el conjunto de observaciones debe aparecer cuando todas las x sean 0. Por ejemplo, si yo tengo x1 es metros, x2 es altura, y x3 es, no sé, concreto, cualquier cosa. Entonces, en mis observaciones tienen que haber 0 metros, 0 en altura y 0 en concreto para que yo pueda interpretar beta 0. No es por lo menos una, es en todas las variables debe estar el 0. Listo, eso para que yo pueda interpretar beta 0. Entonces, realmente, si en regresión lineal simple era un poco complejo encontrar un caso donde se pudiera hacer esto, pues acá es un poquito más. Pero entonces, esa es la condición para poder interpretar beta 0. Y para los demás beta j, con j diferente de 0, simplemente con que sean significativos ya los podemos interpretar. ¿Y cómo se interpretan? Por un aumento unitario en xj, la variable que acompaña al parámetro beta j, se espera que la variable respuesta y aumente o disminuya, eso depende
del valor del signo de beta J, aumente o disminuya en promedio beta J unidades, siempre que las demás predictoras permanezcan constantes. Listo. Entonces, en regresión lineal simple era muy importante la palabra en promedio y se espera. Acá le sumamos que siempre que las demás predictoras permanezcan constantes. También se puede decir como cuando las demás predictoras son constantes o permanecen constantes. Y listo, esos son los temas que vamos a utilizar para el taller de hoy. ¿Tienen alguna duda antes de que empecemos? Listo. Entonces, vamos a empezar con el taller. Listo, entonces dice, primero, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Entonces, vamos a mirar acá también. Listo. Entonces, el primer punto dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A. La matriz de varianzas y covarianzas siempre es simétrica respecto a su diagonal principal. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Esto es verdadero. Pongamos acá entonces a verdadero. Y de pronto para los que llegaron tarde, vamos a ver por qué. Esta es la matriz de varianzas y covarianzas, está de acá a la izquierda, entonces si se dan cuenta, acá tenemos x1, x2 y así hasta xn, lo mismo acá arriba, entonces la relación entre x1 y x1 pues siempre va a ser sigma cuadrado. Y el grado de variación conjunta entre x1 y x2 lo podemos ver acá, pero es exactamente el mismo que acá. Entonces, vamos a escribir un poquito acá. Listo, entonces, sigma sub I sub j es la covarianza entre xi y xj. Y esto es la esperanza de y menos mu i por yj menos mu j. Listo, esta es la fórmula para la covarianza. Y efectivamente es el grado de variación conjunta entre las dos variables y sigma sub i sub j es igual a sigma sub j sub i. Listo. Entonces, efectivamente, la matriz es simétrica respecto a su diagonal. El B dice, la covarianza entre dos variables x1 y x2 es un valor que indica el grado de variación conjunta de tales variables. Si la covarianza es positiva, significa que cuando x1 crece, entonces x2 también lo hace. Por otro lado, una covarianza negativa indica que cuando x1 crece, x2 decrece. ¿Eso les parece verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Muy bien, verdadero. Porque sí, efectivamente, es el grado de variación conjunta entre dos variables aleatorias respecto a sus medias. Porque respecto a sus medias, por esta... Ay, perdón. Ay, por esta formulita que vemos aquí. Ay,
es respecto a su media. Y el signo efectivamente expresa la tendencia de la relación entre las dos variables. Entonces, esto es verdadero. El punto C dice, el vector de medias asociado a un vector aleatorio de longitud K tendrá longitud K. ¿Eso les parece verdadero o falso? Bueno, yo respondo, eso es verdadero. Muy bien, eso es verdadero. ¿Por qué? Ay. Bueno, primero, ¿qué es un vector aleatorio? Un vector aleatorio está formado por una o más variables aleatorias. Entonces, un vector de medias asociada a un vector aleatorio es el vector formado por las medias de cada elemento. Vamos a ver, entonces tenemos X, que es un vector aleatorio. Entonces, X1, X2 y así hasta XK. Este es nuestro vector aleatorio. Y el vector de medias asociado, entonces va a ser la media de cada elemento, porque cada elemento no es un número, sino que es una variable aleatoria. Entonces, X1, por ejemplo, es una medición de metros, X2 es una medición de alturas y XK es una medición de concreto. Entonces, yo le puedo sacar la media a cada elemento del vector aleatorio. Entonces, la media sería la esperanza del vector aleatorio X, que sería nada más que la esperanza de X1, la esperanza de X2, y así hasta la esperanza de XK. Entonces vemos que nuestro vector aleatorio es de longitud K y el vector de medias asociado a nuestro vector aleatorio también tiene longitud K. Entonces esto es verdadero. Y el D dice, la matriz de varianzas y covarianzas siempre tiene unos en su diagonal principal. ¿Eso les parece verdadero o falso? Eso. Muy bien, padre. Bueno, primero por descarte, ¿cierto? Pero, ay, debe ser la D. Y segundo porque tenemos acá nuestra matriz de varianzas y covarianzas, entonces lo que nos está diciendo la pregunta ¿es cierto que siempre este sigma cuadrado es igual a 1? No, eso no es cierto. Puede ser 1, sí. La varianza puede ser 1, pero no necesariamente es 1. Entonces, esto es falso. Vamos a escribir los elementos de la diagonal principal con la varianza de las variables. Y pueden tomar valores distintos de 1. Listo. Ese era nuestro primer punto. El segundo punto dice, considere el siguiente modelo de regresión lineal múltiple con K variables regresoras, P igual a K más 1 parámetros y N mayor a K. Y es igual a beta 0 más beta 1 x y 1 más beta 2 x y 2 más beta 3 x y 3 más así hasta beta k x y k más el error aleatorio, donde el error aleatorio distribuye I de normal, media 0, varianza constante, para todo I con I desde 1 hasta N. Entonces, bueno, esta especificación acá de N mayor a K es porque si nosotros tenemos, recuerden que K son las variables y N las observaciones. Si nosotros tuviésemos más variables que observaciones, sería un modelo sobreajustado. ¿Listo? Y eso no es bueno. Entonces,
se debe garantizar que n, o sea, el número de observaciones sea mayor a k, que es el número de variables regresoras. Listo, entonces, Valentina, qué pena. ¿Me repites, porfa, si no sucede que n sea mayor a k, el modelo, cómo se le llama? Perdón. sobreajustado. Listo, listo. Entonces, este es el punto 2. Pongámosle de otro color. Ay, ya se me olvidó usar esto. Listo, entonces, punto 2. Entonces, lo que les recomiendo siempre es hacer lo mismo que en regresión lineal simple, que era primero escribir cuánto es n. Pues n acá va a ser n. Y acá también les recomiendo poner cuánto es k, o sea, cuántas variables regresoras tenemos y cuánto es b. Entonces acá pues k es k. Entonces k son las variables regresoras y p es igual a k más 1 parámetro. Listo. Entonces, el primer punto nos dice, escriba el modelo en forma matricial junto con sus supuestos. Entonces, el modelo en forma matricial va a ser el vector que quiero estimar, o sea, las y, es igual a la matriz de diseño por el vector de betas más el vector de error aleatorio. Y esto mismo lo podemos ver como, entonces y, recuerden que era un vectorcito de dimensiones n por 1. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá a y1, y2 y así hasta yn. Es igual a la matriz de diseño. Entonces, recuerden que en nuestra matriz de diseño primero tenemos una columna de unos. Entonces, 1, 1, 1 y así hasta 1. Después tenemos nuestras variables aleatorias. Entonces, acá tenemos a x1, 1. O sea, la primera observación de la primera variable. Luego tenemos a x1, 2. La segunda observación de la primera variable. Y así hasta x1k. Perdón. Esto es la primera variable, la primera observación de la primera variable. Esto es la primera observación de la segunda variable. Porque todo esto en conjunto se supone que me va a estimar la primera observación de las y. Por eso va hasta xk, k parámetros. Entonces, en la segunda fila tenemos x21, o sea, la segunda fila para la segunda observación. Tenemos x22 y así hasta x2k. Y seguimos así hasta que llegamos a xn1, xn2 hasta xnk. Esto es nuestro vector, nuestra matriz de diseño, que es de dimensiones n por p. Y nos hace falta sumarle, perdón, esto va multiplicado, qué pena, por el vector de parámetros, que entonces sería beta 0, beta 1 y así hasta beta k. Esto es de dimensión p por 1.
más el vector de error aleatorio, que es el error 1, el error 2, y así hasta el error n. Y esto es de n por 1. Listo. Y nuestros supuestos, que también nos lo pedían, nuestros supuestos es que el vector de errores aleatorios distribuye normal multivariado con vector de media 0, n por 1, coma, sigma cuadrado por la matriz de identidad n por n. Listo. Nuestro segundo punto, nuestro punto B, perdón, este era el A. El B dice, demuestre que el estimador beta gorro igual a x transpuesta por x, todo lo inverso por x transpuesta por el vector de y, que se encuentra por el método de mínimos cuadrados, es un estimador insesgado de beta. ¿Vale? Listo. Entonces, recuerden que un estimador, si teta es una variable aleatoria, un estimador teta gorro será insesgado si la esperanza de teta gorro es igual a teta. Entonces, nosotros tenemos que nuestro beta gorro, o sea, la estimación del parámetro de betas, es igual a la matriz de diseño transpuesta por la matriz de diseño. Todo esto inverso. Por la matriz de diseño transpuesta por el vector de observaciones Y. Entonces, a todo esto, sabemos que nos da una matriz, ¿cierto? Entonces, la vamos a llamar la matriz A, para no tener que escribir todos los términos. Entonces, beta gorro, el vector de beta gorro, va a ser igual a la matriz A por el vector Y. Y entonces vamos a sacarle la esperanza a esto, a ver si nos da beta gorro. Perdón, si nos da beta. Entonces, la esperanza de beta gorro, del vector beta gorro, es igual a la esperanza de esto de acá. Entonces es igual a la esperanza de la matriz A por el vector Y. Esa matriz A es una constante, porque las X no son variables aleatorias, sino son variables que yo conozco. La única variable aleatoria acá son las Y. Entonces, recuerden que una de las propiedades de la esperanza es que las constantes salen de la esperanza. Entonces, esto es lo mismo que tener la matriz A por la esperanza del vector Y. Entonces, la esperanza del vector Y es la matriz de diseño X por los beta. Entonces, si reemplazamos eso, tenemos que esta esperanza es la matriz A por la matriz de diseño X por los beta. Entonces nos devolvemos, escribimos esto que tenemos acá arribita, nos devolvemos al valor de A. Entonces esto es lo mismo que escribir X transpuesta por X, todo esto inverso, por X transpuesta, ese es A hasta acá, por la matriz de diseño por beta, por X por beta. Entonces,
Si se dan cuenta, tenemos X transpuesta por X inverso y tenemos X transpuesta por X. Hay una propiedad que nos dice que una matriz por su matriz inversa nos da la identidad. Entonces, acá tenemos X transpuesta por X inversa, o sea, esta parte de acá, y tenemos X transpuesta por X, esta parte de acá. Entonces, esto es la identidad. La identidad por B. Y eso es igual a beta. Entonces, efectivamente, Valentina, ¿por qué la matriz, perdón, la matriz A, por qué salió del cálculo de la esperanza, como si la esperanza de A fuera A? Porque es una constante, no es una variable aleatoria. Pero esa, no es, esa matriz no es es una matriz de observaciones. Ok. Exactamente, yo los conozco todos los valores. No, Okay. no es una matriz aleatoria. Listo, entonces, efectivamente, la esperanza de beta gorro es igual a beta. Entonces, el estimador beta por mínimos cuadrados es insesgado. Y ahí quedó demostrado. Listo, vamos con la C del segundo punto. Listo, la C dice, al realizar la prueba de significancia del parámetro beta j, gorro, para j igual desde 1 hasta k, o sea, no cuenta beta 0, de resultar este significativo, ¿cómo se interpretaría? O sea, la pregunta es, si un vector, perdón, si un parámetro beta j con j diferente de 0 me da significativo, ¿yo cómo lo interpreto? ¿Alguien quiere decir cómo se interpretaría? Que por cada unidad que cambia la variable aleatoria XJ, la lleva a cambiar, sí, ese parámetro beta J de unidades. Y ya. Y ya, sí. Siempre que las demás variables permanezcan constantes. Y sí, sí, obvio. Listo, entonces efectivamente. Entonces, por un cambio unitario, en XJ se espera que Y aumente o disminuya, depende del signo de beta J, en promedio beta J unidades. Siempre que las demás variables o variables permanezcan constantes. Listo, así se interpreta. Muy bien. Listo, el tercer punto es un punto práctico. Dice, un ingeniero realizó un experimento para determinar el rendimiento total del aceite por lote de cacahuate. Para ello tuvo en cuenta variables como la presión, la temperatura del CO2 aplicado, la humedad y el tamaño de la partícula de los cacahuates. Los 16 datos recolectados aparecen a continuación. Entonces tenemos el rendimiento total del aceite por lote de cacahuate, es esta columna de acá, que va a ser la Y, lo que queremos, la relación que queremos estimar con las otras variables. Tenemos la presión X1, la temperatura X2 y la humedad X3 y el tamaño de la partícula X4. Entonces, lo primero que hacemos, aunque no nos lo pidan, es el punto 3.
Entonces recuerden escribir n, cuánto es n, cuánto es k y cuánto es p. Entonces, n, acá nos dicen que es 16 datos. Entonces, n, 16. K, entonces, ¿cuántas variables regresoras tengo? ¿Alguien quiere decir? 4. 4, muy bien. Tenemos 4 variables regresoras. ¿Y cuántos parámetros tenemos? K más 1, o sea, 4 más 1, 5. Listo, muy bien. Ahora sí, vámonos al primer punto, al A. Dice, plantee el modelo de regresión lineal múltiple en forma matricial junto con sus supuestos, especificando cuál es la matriz de coeficientes y cuál es el vector de parámetros. Entonces, primero, voy a agrandar acá. Primero, entonces, vamos a escribir cómo se vería el modelo normalito, sin forma matricial. Entonces sería y sub i es igual a beta 0 más beta 1 por x y 1 más beta 2 por x y 2 más beta 3 por x y 3 más beta 4 por x y 4 más el error aleatorio sub i. Entonces el supuesto acá es que el error aleatorio distribuye I y D normal con media 0 y varianza constante. Si se dan cuenta, los supuestos del modelo se escriben diferente dependiendo de la forma como yo escriba el modelo, ¿cierto? Entonces acá lo escribimos en forma lineal. Entonces acá sí tenemos que especificar que K es sub I, distribuye I y D, normal, media 0 y varianza constante. Esto se cumple para todo I, con I desde 1 hasta 16. Listo, este sería nuestro modelo en forma lineal. Y entonces, nuestra forma matricial sería el vector Y. Para denotar vector, entonces le ponemos esta rayita acá abajo. Es igual a la matriz de diseño. Cuando es matriz, entonces como que se le hace doble una de las rayitas. Por el vector de betas más el vector de errores aleatorios. Donde los supuestos son que el error, el vector de errores, distribuye normal multivariado con media vector 0 de ceros, n por 1, o sea 16 por 1, coma, sigma cuadrado por la matriz identidad 16 por 16, n por n. Este es el supuesto de forma matricial, este es el supuesto en forma lineal. Entonces, yo quiero que veamos esto como con datos, cómo se vería esta forma matricial. Entonces, acá vamos a llenar las y's, que ya sabemos que son de 16 por 1, n por 1. Bueno, no. Entonces, va a ser igual a un vector, a una matriz de diseño, que sabemos que siempre lleva unos en su primera columna. Por un vector de betas, que no los conocemos, entonces beta 1, perdón, beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Más el vector de errores, que va a ser el error 1, el error 2 y así hasta el error 16. Entonces, ¿qué son las Y realmente? En vez de ver ese Y1, Y2, Y3, estas son las Y. O sea, esto es lo que iría en la columna 1.
en la columna de las Y's. Entonces el Y1 es 63, el Y2 es 21 y así hasta el Y16 que es 96. Entonces, vamos a empezar llenando las Y. Obviamente no voy a escribir todos los números, sino que quiero que vean realmente a qué se traducen eso en números reales. Entonces, Y1 es 63, Y2 es 21, Y3 es 36 y así seguimos hasta Y16, que sería 96. Listo. Entonces, ahora la matriz de diseño. En la primera columna, unos. En la segunda columna vamos a ubicar todos los valores de X1. Entonces, X1 es la presión, entonces se llenan todos estos valorcitos así para abajo. Entonces, X11 va a ser 415. Listo, entonces. Vamos, entonces X11, 415. Y X21 va a ser 550. La segunda observación del vector 1. La tercera observación, 415. Y así sucesivamente hasta X16,1, que va a ser la observación 16 de la variable 1, 550. Listo. En la tercera columna llenamos todo con X2. Entonces, X21 sería 25, perdón, X12 25, X22 25, X32 95 y así X16 sería 95, que es la temperatura. En la cuarta columna llenamos entonces X3, que es la humedad. Entonces sería 7, 6, 7 y así hasta que X16,3 sería 12. Y por último, el tamaño de la partícula iría en nuestra última columna, 1.28, 4.05, 4.05 y así hasta 1.28. Entonces, realmente así se ve. Así se ven con números. Entonces, recuerden que el vector de betas no los conocemos, por eso ponemos beta 0, 1, 2, 3 y 4, y el vector de errores. Entonces, el vector Y es de orden n por 1. Tengo 16, n observaciones y solo una columna, entonces 16 por 1. La matriz de diseño, tengo K más 1 columnas, tengo 16 observaciones, que es mi n, por K más 1 columnas, que es P, que mi P era 5. Y el vector de beta sería de orden 5 por 1, y los errores serían 16 por 1. ¡Ah! Chicos, ¿me escucharon lo que acabé de decir? Creo que se me cayó el internet un poquito. Pero sí se escuchó. Sí, listo, Sí, muchas gracias. se escuchó. Listo, muchas gracias. Tan raro. Entonces, así quedaría. Entonces, esa es la forma matricial del modelo. Ahora vamos con el punto número 2. Perdón, el B del número 2. Dice, ajuste el modelo de regresión lineal simple. Entonces, acá es similar a regresión lineal múltiple, es similar a regresión lineal simple. Si se dan cuenta, entonces acá nos dan el intercepto y las X, las estimaciones, el error estándar, el valor T o el T0 y el valor P. Nuevamente acá es súper útil ver si estoy haciendo las cosas bien por las estrellitas. Eso a mí me parece súper útil. Que cuando tiene estrellitas, entonces es porque es significativa la variable. Pero eso no sale siempre. Listo, entonces.
punto B B. Entonces, nuestro modelo ajustado se escribiría así. Y sub I gorro es igual a beta 0 gorro más beta 1 gorro por X y 1 más beta 2 gorro por X y 2 más beta 3 gorro por X y 3 más beta 4 gorro por X y 4. Esa sería la estimación. Pero entonces en la tablita nos dan los valores de cada uno de los betas. Los vamos a escribir acá. Bueno. Yo los voy a escribir acá sí, porque para no estar pasando de pantallas, yo los tengo acá escritos. Entonces sería Y sub I gorro es igual a la estimación de beta 0, 55.18 más beta 1, que es 0.054. Valen, pero una pregunta. En el parcial a uno le darían la tablita pues así con las estimaciones como pues en el primer parcial. Sí, claro, claro, porque o si no, mira que si te ponen a estimar, te tocaría a ti hacer todo esto de las X transpuesta por X, inversa por X transpuesta por Y, que no creo pues que se los pongan a hacer. Entonces sí, siempre les dan la tablita. Ok, gracias. Vale, con gusto. Entonces 0.054 por X y 1 más la estimación de beta 2 es 0.28 por X y 2. La estimación de beta 3 es menos 0.097 por X y 3. Y la estimación de beta 4 dio menos 16.07. Por X y 4. Entonces este sería el modelo estimado. El siguiente punto, entonces miren que todas estas estimaciones yo las saqué de acá. La estimación de beta 0, de beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. El último punto dice, plantee la significancia de los parámetros e interprete. Entonces, vamos a escribir una prueba muy general para no tener que hacer esto para todos, que es pues lo que uno normalmente hace. Entonces, el punto C es una prueba de significancia. Entonces, lo primero, acuérdense que es plantear las pruebas de hipótesis. Entonces, H0 va a ser que beta J es igual a 0, versus la hipótesis alternativa que dice que beta J es diferente de 0, con J igual a 0, 1, 2, 3 y 4, que son todos mis parámetros. Entonces, después planteamos un estadístico de prueba. Un estadístico de prueba, que es un H0, perdón, un T0, T0, que es la estimación de beta J sobre el error estándar que cometí estimando beta J. Esto distribuye bajo H0. Valentina, una pregunta. Cuéntame. Ahí nos darían un beta J en específico, o es que alguno, o la hipótesis alternativa es que alguno sea diferente de 0.
No, acá es para cada beta J específico. Esa de que alguno sea diferente de 0 es una prueba para la regresión, que eso lo vamos a ver para el siguiente taller. Pero entonces acá nos O sea, pidieron nos que pidieron hiciéramos como- la significancia de cada parámetro. Mira, pruebe la significancia de los parámetros e interprete, o sea, de cada uno. Ah, bueno. Bueno, Listo. Bajo la hipótesis alternativa, perdón, bajo la hipótesis nula, esto distribuye como una T-student con n menos p grados de libertad. Entonces, n es 16 y p es 5. Entonces, sería con 11 grados de libertad. Y nuestra región de rechazo o nuestro criterio de rechazo sería si T0 es mayor, el valor absoluto de T0, perdón, es mayor que un T de alfa medios, coma n menos p, o sea, coma 11. Y vamos a utilizar alfa igual a 0.05 porque no nos dijeron qué valor era. Entonces, esa es la forma, esa es la forma para hacer la significancia de los parámetros. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer como una tablita para ir anotando los valores y no tener que escribir esto para todos. Entonces, bueno, ya sabemos que esta es la prueba de significancia. Voy a hacer la tablita por acá. Me disculparán porque desde ya sé que voy a quedar súper torcida las líneas. Ah, pero esto tiene que ser líneas ahora. Listo. Entonces, primero, acá vamos a tener los beta J. Luego vamos a poner el T0 que nos da. Después vamos a poner el valor P. Y por último, la decisión. Entonces esto vendría siendo como así. Beta J. T0. Valor P. Y decisión. Quedó torcido, ¿cierto? Bueno, no importa. Listo. Entonces, vamos a hacer esto para todos los beta J. Entonces, para beta 1, perdón, beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Entonces, el T0 para beta 0 está acá, que sería 3.251, que es la estimación dividida el error estándar. Listo, nos da este T de acá. Entonces, los T que voy a anotar van a ser estos valorcitos de acá para que porfa miren ustedes desde el taller, para no estar yendo y volviendo. Entonces, para beta 0, me da que el T0 es 3.251. Para beta 1 es 1.82. Para beta 2 es 5.1. Para beta 3 es menos 0.221. Y para beta 4 es menos 11.54. Listo. Y los valores P, los voy a anotar de una vez. 0.007, no voy a aproximar. 0.009. Ah, no es 00, es 09. Para beta 2 es 0.003. 03. Para beta 3 es 0.82. Y para beta 4 es 1.7
por 10 a la menos 7. Da un valor muy chiquito. Listo. Entonces ahora vamos a tomar decisiones. Pero entonces, para eso vamos a anotar el valor de referencia, este t de alfa medios, 11. Si lo buscan en la tablita o en R, este valorcito, o sea, t 0.025,11 es 2.201. Entonces, para beta 0, mi T0 es 3.2 y mi valor P es 0.07. ¿Alguien puede decirme si rechazo o acepto H0? Creo que rechazas. Muy bien, rechazamos la hipótesis nula. ¿Por qué? Tenemos dos razones que pues siempre tienen que dar la misma decisión. Por un lado tenemos el T0. Recuerden que rechazamos si el valor absoluto de T0, o sea, este valorcito es mayor a este T. 3.25 efectivamente es mayor que 2.2. Entonces rechazo H0. O si lo quieren ver por el valor P, 0.007 es un valor mucho menor que 0.05, el alfa de significancia. Entonces, si mi valor P es menor a un alfa de significancia, rechazo la hipótesis nula. Entonces, efectivamente, rechazo H0. ¿Qué quiere decir que rechace H0? Pues que beta 0 es significativo. Entonces, chulito. Es significativo. Ahora con beta 1. ¿Rechazo o no rechazo la hipótesis nula? No rechazo la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque este valorcito T0 que me acompaña al beta 1 no es mayor a el T de alfa medios, n menos P, o sea, 2.2. Entonces, como no es mayor, no rechazo H0. Entonces, no rechazo H0, o sea que no es significativo. Listo. Para beta 2, es 5.1, es mayor que la región crítica, que el punto crítico 2.2, y el valor P 0.0003 es mucho menor al alfa, entonces efectivamente rechazo H0. Y beta 2 es significativo. Listo. Con el beta 3, menos 0.2. El valor absoluto es 0.2, pero no es mayor al punto crítico, entonces no rechazo H0. Con el valor P también podemos ver que 0.82 no es menor que 0.05, el valor de significancia, entonces no tengo suficiente evidencia muestral para rechazar la hipótesis nula. Entonces no rechazo H0. O sea que no es significativa la variable. Y por último, con beta 4, tenemos que T0 es menos 11.54. El valor absoluto es 11.54, que es mucho mayor al punto crítico 2.2. Y también vemos que el valor P es un valor muy chiquito, entonces me soporta, tengo suficiente evidencia muestral para rechazar la hipótesis nula. Entonces rechazo H0 y entonces beta 4 es significativo. Listo. Entonces, ahora ya tenemos la significancia. También nos dice que lo interpretemos. Entonces vamos a interpretar esas variables.
Listo, entonces empecemos con beta 0. Recuerden, tengo dos condiciones para poder interpretar beta 0. La primera es que beta 0 sea significativa. Efectivamente, beta 0 nos dio significativa acá. No rechazo H0 significativa. Entonces, por ese lado cumple el primer requisito. El segundo requisito es que en mis observaciones tenga todas las variables regresoras hayan sido muestreadas en 0. Entonces nos vamos para acá, vemos la presión. Entonces la presión no tiene ceros. La temperatura no tiene ceros. La humedad no tiene ceros. Y el tamaño de partícula tampoco tiene ceros, tampoco tiene sentido hablar de un tamaño de partícula cero. Entonces, a pesar de que beta 0 es significativa, no es interpretable, ya que el XJ igual a 0 no pertenece al intervalo para todas las J. Entonces vamos a escribir. A pesar de ser significativo el parámetro, no es interpretable ya que no XJ igual a 0 no pertenece al intervalo XJ mínimo, coma XJ máximo para todo J igual a 1, 2, 3 y 4. Esta es otra forma de verlo. No, el 0 no pertenece a este intervalo de XJ mínimo, XJ máximo para ningún valor de J. Y para que fuese significativo tendría que estar el 0 en ese intervalo para todos los valores de J. Entonces no es significativo beta 0. Ahora vamos con beta 1. Entonces primero recuerden que para todos los otros beta J con J diferente de 0, la única condición es que beta J sea significativo. Entonces, si nos vemos acá, vemos que para beta 1 me dio que no rechazo H0, o sea que no es significativa. Como no es significativo el parámetro, entonces no lo puedo interpretar. Entonces, beta 1 no es interpretable porque no es significativo. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, que beta 1 no sea significativo. Que la variable x1, que en este caso es la presión, realmente no me sirve para ajustar un modelo donde el G es el rendimiento. Entonces, no es significativa, no guarda una relación significativa con el rendimiento. Eso es lo que a fondo quiere decir que un parámetro sea o no significativo. Vamos con beta 2. Entonces, para beta 2, vemos que rechacé H0, o sea que es significativa, o sea que sí la puedo interpretar. Entonces, es significativa y sí la puedo interpretar. ¿Alguien quiere decir, sabiendo que X2 es la temperatura, quiere decir cómo se interpretaría beta 2? Bueno, se lo voy a decir. Por un aumento unitario en la temperatura, se espera que el rendimiento de aceite por lote de cacahuate, entonces ahí nos vamos a ver el valorcito de beta 2, es positivo, entonces aumente. Se espera que el rendimiento de aceite por lote de cacahuate aumente en promedio 0.28 unidades. Siempre que las demás variables, o sea, temperatura, humedad y tamaño de partícula,
permanezcan constantes. Entonces, se interpreta como por un aumento unitario en la temperatura, que es x2, o sea, la variable aleatoria representada por beta2, por un aumento unitario en la temperatura, se espera que el rendimiento por lote de cacahuate aumente, porque beta2 es positivo, en promedio 0.28 unidades, siempre que las demás variables permanezcan constantes. Listo, esa sería la interpretación para beta 2. Vamos para beta 3. Entonces miramos la significancia, acá dice no rechazo H0, o sea que no es significativa la variable, entonces no la puedo interpretar, no es interpretable porque no es significativa. Y por último tenemos beta 4. Entonces miramos la significancia, vemos que rechacé H0, o sea que es significativa, entonces puedo interpretar. ¿Por qué? Porque es significativa. Listo, entonces se interpretaría de la misma manera. Entonces, X4, recuerden que es el tamaño de partículas. Entonces, por un aumento unitario en el tamaño de partícula, se espera que el rendimiento por lote de cacahuate disminuya en promedio 16.07 unidades, cuando las demás variables permanezcan constantes. Puede ir variables o covariables, es lo mismo, por si de pronto el profe dice de otra forma, no se confunde. Entonces, por un aumento unitario en el tamaño de partículas, o sea, en X4, se espera que el rendimiento por lote de cacahuate disminuya en promedio 16.97 unidades. ¿Por qué disminuya? Porque la estimación del parámetro nos dio negativa. Disminuye en promedio 16.97 unidades cuando las demás variables permanezcan constantes. Y eso sería todo. Pues no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Es interpretable, o sea que aún así sigue influyendo en la interpretación de otro de los parámetros. O sea, si no se mantiene constante, pero no es interpretable, aún así que... Sí, sigue influyendo porque la estimación se hizo bajo la presencia de esa variable. Y a pesar de que no sea significativa, espérate, busco donde escribimos el modelo, a pesar de que no es significativa, sí tiene algo de valor, o sea, sí genera un pequeño cambio. O sea, no es lo suficientemente, no tiene un efecto tan grande, pero sí tiene un efecto pequeñito, mira. Entonces, eso me afectaría. Entonces, por un lado, la estimación se hizo bajo la presencia de esas variables que nos dieron no significativas, entonces sí, también tiene que decirse que esas también deben estar constantes. Gracias. Valentina, vení, ¿verdad? Y una de esas variables no las puede mejor quitar para tener solo variables representativas de lo que quiere predecir, pues, o modelar. Exactamente, esa es la idea. Pues estos son los pasos a seguir. Empezar a construir un modelo con las mejores variables. Lo acertado no es llegar y decir como no me dieron significativas la saco, porque puede que la presencia de una de las otras variables me esté
opacando, por así decirlo, la significancia de esas variables. Entonces, mucho más adelante vamos a ver unos métodos que nos permiten hacer una selección de los mejores modelos. Con base pues, a muchas variables se pueden ir eliminando y así. ¿Tiene alguna otra pregunta? Vale, te pregunto, más o menos ¿a qué hora subes la grabación al Drive? La grabación se sube automática, o sea, apenas yo la pause, pasan como 5 minutos y ya queda subida al Drive. Pero yo bueno. sí le envío ahorita el link al profe y ya sí se demora un poquito más en subirla al Moodle. No sé si es la subida de lado. Bueno, gracias. Con gusto. Me preguntaron por acá que si para este nuevo tema también tengo las diapositivas de apoyo. Sí, ahorita se las voy a enviar, que son estas que vimos acá. Y tienen todos los temas pues, de regresión lineal múltiple. Y ahorita se las envío. Dale, Ricardo, con gusto. Pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Igual yo me voy a quedar así como quedamos la vez pasada, me voy a quedar en asesoría para los que de pronto no puedan asistir mañana a las asesorías, me voy a quedar un ratico.